La revolución industrial fue un proceso en el que los avances técnicos, como la máquina de vapor de Watt, originaron un cambio radical en la economía. La agricultura perdió su protagonismo frente a las actividades industriales. De esta forma surgió el capitalismo industrial. La revolución industrial se inició en el Reino Unido a partir de 1750. La revolución industrial no fue un proceso breve y rápido en el tiempo. Al contrario, fue un proceso largo y lento que abarcó casi 100 años. Se califica de revolución porque afectó a todos los sectores de la economía y transformó la sociedad. Esta revolución se produjo gracias a un conjunto de fenómenos relacionados entre sí que se dieron por primera vez y de forma simultánea en Reino Unido. Sus causas fueron: en primer lugar, aumento de la población, revolución demográfica. Durante el siglo XVIII mejoraron las condiciones de vida en gran parte de Europa y se inició un proceso de crecimiento de la población gracias al aumento de la producción de alimentos y a los avances en la higiene y en la medicina, como por ejemplo la vacuna contra la viruela. En segundo lugar, mejoras agrícolas, la revolución agrícola. En la Europa del siglo XVIII aumentó la producción agrícola y la variedad de cultivos, como la patata y el maíz. Las mejoras introducidas en la agricultura fueron numerosas, entre ellas sobresalen las siguientes: cambios en las pequeñas explotaciones familiares por extensas explotaciones más rentables, comienzo de la mecanización de las labores agrícolas, uso masivo de fertilizantes, animales y minerales, introducción de un nuevo sistema de cultivo, el barbecho semillado, que combinaba el cultivo de plantas complementarias que evitaban el agotamiento del suelo. En tercer lugar, la expansión comercial. El Reino Unido aumentó el comercio exterior debido al dominio que ejercía sobre las rutas del Océano Atlántico y del Índico, y el comercio interior, que se vio favorecido por el crecimiento de la demanda de productos, la inexistencia de aduanas interiores y la mejora de las vías fluviales y terrestres. En cuarto lugar, progreso tecnológico y fuentes de energía. Durante la Revolución Industrial comenzó a desarrollarse la era del maquinismo, es decir, la aplicación de la máquina o mecanización a las actividades laborales, sustituyendo el trabajo manual. La máquina fue, por tanto, el elemento básico de la industrialización. La máquina de vapor, inventada por James Watt en 1769, usaba el carbón como combustible y el vapor se convirtió en la nueva fuente de energía que accionaba la máquina. Este avance tecnológico tuvo una gran repercusión en la agricultura, para arar, trillar, etc. La industria, moldear el hierro, imprimir libros, etc. La minería, excavar galerías, y el transporte, impulsar ferrocarriles y barcos de vapor. El inicio de la revolución industrial tuvo tres actividades fundamentales que actuaron como motores del crecimiento económico: la industria textil, la industria siderúrgica y los transportes. La industrialización durante el siglo XIX se extendió a otros países del continente europeo como Alemania, Bélgica y Francia. En ellos se daban condiciones adecuadas, abundancia de minas de hierro y carbón, crecimiento demográfico y abundancia de capitales. En 1840, Estados Unidos inició su industrialización, impulsada por sus relaciones comerciales con el Reino Unido y por la explotación de nuevas tierras que contaban con abundantes materias primas. En España, la industrialización fue lenta debido a una serie de problemas: demanda interior limitada, baja calidad del carbón y falta de tecnología propia y de capitales. La revolución industrial creó una nueva sociedad, la sociedad de clases. A finales del siglo XVIII se fue imponiendo la sociedad de clases, un nuevo modelo que sustituía a la sociedad estamental. Ahora las diferencias sociales se establecían en función de la posesión de riqueza y no por el nacimiento o las diferencias jurídicas. La sociedad de clases se dividía en tres grandes grupos: clases altas, alta burguesía y nobleza; clases medias, funcionarios, profesiones liberales, pequeños comerciantes, artesanos y propietarios rurales; y clases bajas, proletariado o trabajadores industriales y campesinado sin tierra. Por primera vez en Europa, durante el siglo XIX, la población urbana aumentó a un ritmo mayor que la población rural. La atracción que supuso la industria impulsó la emigración de la gente del campo a las ciudades, produciéndose el éxodo rural. A medida que se consolidaba el capitalismo industrial y la revolución industrial, aumentaban las diferencias entre la alta burguesía empresarial y el proletariado. Las difíciles condiciones laborales y de vida que soportaban los obreros provocaban protestas contra los empresarios. Estos se opusieron a las reivindicaciones de los trabajadores porque les perjudicaban. Las primeras organizaciones e iniciativas del movimiento obrero se dieron en el Reino Unido y fueron el ludismo o antimaquinismo, las trade unions o sindicatos y el cartismo. En la primera mitad del siglo XIX surgieron las primeras teorías que criticaban las desigualdades de la sociedad capitalista. Entre ellas figuraba el socialismo utópico con personajes como Fourier o Owen. Durante el siglo XIX, en paralelo al movimiento obrero,
nacieron varias ideologías revolucionarias que reflejaban sus inquietudes y defensoras de los intereses del proletariado, que estaban encaminadas a establecer un nuevo modelo de sociedad a través de la revolución obrera. Las principales fueron el socialismo marxista de Marx y Engels y el anarquismo de Bakunin. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron las internacionales obreras. La primera internacional o Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, en 1864, y la segunda internacional en 1889, cuando los líderes obreros de distintos países europeos, conscientes de que los problemas que afectaban al proletariado eran los mismos en todas las naciones, se plantearon la necesidad de asociarse para que sus reivindicaciones tuvieran más fuerza. En España, el movimiento obrero siguió una evolución similar al resto de Europa, puesto que los obreros españoles tenían los mismos problemas que los europeos: salarios bajos, viviendas insalubres, etc. El socialismo marxista organizó un partido político, el Partido Obrero Socialista Español, PSOE, que se fundó en 1879, y el sindicato Unión General de Trabajadores, UGT, fundado en 1888. Los anarquistas crearon diversos sindicatos y utilizaron también la violencia o acción directa para enfrentarse con los empresarios y el Estado. En 1910 crearon un gran sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo, CNT,